Bienvenido a un ejemplo sobre cómo restar expresiones racionales. Para sumar o restar expresiones racionales, debemos obtener un denominador común. Para determinar el denominador común, queremos ambos denominadores en forma de factor. Entonces, nuestro primer paso será factorizar los denominadores. Entonces, para la primera expresión racional, tenemos 5x, y luego al denominador, si factorizará en dos factores binomiales, donde las primeras posiciones vendrían de los factores de 15x al cuadrado. Probemos 3x y 5x. Y las segundas posiciones provendrían de los factores positivos de 24, de modo que la suma del producto interno y el producto externo sería igual a 38x positivo. Probemos 4 y 6 para los factores de 24. Observe cómo pongo más 6 aquí, tenemos que poner un más 4 aquí, y observe cómo el producto interno es 20x, el producto externo es 18x, lo que nos da la suma de 38x, que es el término medio, y por lo tanto esto se factoriza correctamente. Y ahora para la segunda expresión racional, el numerador es 4x más 5. Y nuevamente, si el denominador factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Entonces, debido a que el primer término es 25x al cuadrado, intentemos 5x y 5x en las primeras posiciones. Y ahora para las segundas posiciones, queremos ubicar los factores de 18 positivo, por lo que la suma del producto interno y el producto externo sería 45x. Probemos el factor 3 y 6 para 18, si colocamos más 3 aquí, y más 6 aquí, observe cómo el producto interno será 15x. El producto externo sería 30x, lo que nos da la suma de 45x. ¿Cuál es el término medio entonces? Ahora que tenemos nuestros denominadores factorizados, podemos trabajar para obtener el mínimo común denominador. El mínimo común denominador de estas dos fracciones tendría que contener los mismos factores en el denominador. Entonces, observe cómo esta fracción aquí no tiene un factor de 5x más 3. Entonces vamos a multiplicar esta primera fracción por la cantidad 5x más 3 sobre la cantidad 5x más 3. Y observe cómo la segunda fracción no contiene el factor de 3x más 4, así que multiplique esta fracción por 3x más 4 más de 3x más 4. Pongamos también paréntesis alrededor de la cantidad 4x más 5. Entonces, nuevamente, estamos multiplicando por 3x más 4, más de 3x más 4. Observe cómo ahora tenemos un denominador común porque los denominadores contienen los mismos factores. Entonces ahora queremos multiplicar los numeradores, y luego restar los numeradores. Entonces, para nuestro próximo paso, vamos a tener una sola fracción, con el denominador común de 3x más 4, por 5x más 6, multiplicado por 5x más 3. Entonces, para multiplicar aquí, vamos a distribuir 5x, por lo que tendremos dos productos. Y voy a escribirlos entre paréntesis, solo para indicar que son de la primera fracción. Entonces, para la primera fracción, el numerador sería 5x veces 5x, eso es 25x al cuadrado. Y luego 5x por 3 es 15x, más 15x. Y luego tenemos menos este producto. Para asegurarnos de restar todo este producto, queremos que el producto esté entre paréntesis, así que seguiremos adelante y pondremos paréntesis aquí. Ahora, multiplicando aquí, tendremos 4 productos. Distribuiremos el 4x, y luego el 5. Entonces 4x por 3x debería ser 12x al cuadrado. Ahora tenemos 4 veces 4, más 16 veces. 5 veces 3x, eso será más 15x. Y finalmente, tenemos 5 veces 4, eso es 20, entonces, tenemos más 20. Ahora queremos trabajar en simplificar el numerador. Entonces ponemos nuestros paréntesis, de modo que en la parte superior podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, debido a la resta. Podemos pensar en distribuir uno negativo. Entonces el denominador se mantendrá igual. Recuerde, el orden de estos factores no importa. Aquí, si multiplicamos por 1, nada va a cambiar. Tendríamos 25x al cuadrado. Más 15x. Y ahora distribuyendo uno negativo, tendríamos menos 12x al cuadrado. Observe dentro de los paréntesis, tenemos términos similares, 16x más 15x es 31x. Entonces negativo una vez 31x sería negativo 31x, entonces tenemos menos 31x. Y luego finalmente negativo 1 por 20, eso sería negativo 20, por lo que tenemos menos 20. Ahora queremos combinar los términos similares en el numerador.
entonces el denominador se mantendrá igual. Observe cómo tenemos dos términos de x al cuadrado, 25x al cuadrado menos 12x al cuadrado será 13x al cuadrado. También tenemos dos términos x, 15x menos 31x debería ser negativo 16x. Entonces tenemos menos 16x. Y luego tenemos menos 20. Ahora, llevemos esta expresión racional a la siguiente diapositiva y veamos si podemos simplificar aún más. Veamos si los factores del numerador, y luego, si hay un factor común entre el numerador y el denominador. Si el numerador factoriza, se factorizará en dos factores binomiales, donde los primeros términos vendrían del factor de 13x al cuadrado, que sería 13x, y el segundo término vendría del factor negativo 20. Y si lo hace, la suma del producto de los términos internos, y los términos externos debe ser igual a negativo 16x. Entonces observe cómo usamos el factor positivo 10 y negativo 2, si colocamos el más 10 aquí, y el menos 2 aquí, observe cómo el producto interno es 10x, el producto externo es negativo 26x. Que suma a 16x negativo, el término medio. Entonces, el numerador sí factoriza, pero observe cómo no hay factores comunes entre el numerador y el denominador, y por lo tanto, la expresión racional no se simplifica. Y por lo tanto, podemos expresar la diferencia en esta forma aquí donde se expande el numerador, pero también podemos expresar la diferencia en esta forma donde tenemos el numerador factorizado. Observe cómo hasta que factorizamos el numerador, no pudimos saber si la expresión racional se simplificaría aún más. Espero que hayas encontrado esto útil.